Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias por la invitación y una disculpa por hablar en español. Si trato de hablar algo de portuñol, también les pido su comprensión. Le doy las gracias al presidente Fernando Henrique Cardoso por esta invitación, alguien a quien admiro y que siempre se ha caracterizado por, en vez de, como algunos líderes actuales, de construir muros, siempre ha sido un constructor de puentes, en particular entre México y Brasil. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, presidente. Saludo también con mucho cariño a la embajadora de México en Brasil, con quien comparto dos cosas, no solo una profunda amistad, sino también un cariño muy especial por Brasil, de tal forma que te agradezco mucho, Beatriz, que nos acompañes. También quiero destacar el gusto de compartir el panel aquí con mis colegas, en particular aquí con Rafael, a quien nunca veo en México, pero me da gusto encontrarte aquí en Brasil, que nos une. A la señora Patricia Marino, presidenta y fundadora de Humanitas 360, quien ha realmente tenido un gran éxito en sus modelos nuevos de colaboración y de gestión para empoderar a ciudadanos en toda América Latina. Muchas felicidades, Patricia, y gracias por estar. Quiero destacar también, porque tengo muchos amigos aquí presentes, y agradecerles al doctor Jack Markovich, quien ha sido mi mentor y amigo por más de una década, y quien ha sido alguien que me ha permitido a través de su lente entender más a Brasil. Lo mismo digo de Luis Fernando Furlan, a quien aprecio mucho, nos acompaña hoy aquí. Voy a tratar de enfocar esta presentación, es algo densa en términos de cifras, pero quisiera poner en contexto la situación actual económica de México, las perspectivas que advierto, y hablar sobre el ciclo de reformas y en dónde van las reformas que se han aprobado, y qué similitudes o qué lecciones se podrían aplicar para Brasil en algunas de ellas. Creo que esa parte yo preferiría tocarla en las preguntas y respuestas. Algunos datos concretos para ponerlo en contexto, porque creo que México hoy es señalado por algunas malas noticias, cuando en realidad las cifras económicas ustedes las pueden ver ahí. El PIB trimestral del primer trimestre del 2016 fue de 2.8%. Ayer el Ministerio de Hacienda cambió su perspectiva para el año en un rango de entre 2 y 2.6%, que en un mundo que está decreciendo y con muchos problemas, es una tasa que en lo personal creo que es una tasa de crecimiento buena. La inflación por debajo de la meta de Banco de México, que es 3%. La última inflación reportada año a año es de 2.54%. Y una producción industrial que, como veremos en las siguientes láminas, es altamente influenciada, como bien lo adelantó Rafael, por la íntima relación económica que tiene México con Estados Unidos. Pero este es un snapshot, como dirían, de lo que es la economía mexicana, muy diferente a lo que teníamos hace 12 o 18 años. Es importante también resaltar algo que afecta no solo a México, sino a Brasil: una debilidad en el ritmo de expansión de los niveles tanto de crecimiento económico internacional como también de una contracción en el crecimiento de las exportaciones e importaciones en el comercio. Una disminución importante en los precios del petróleo, que tanto en el caso de México como Brasil nos impacta de forma fuerte. Cambios en las expectativas sobre tasas de interés, en particular en Estados Unidos. Una expectativa también marcada sobre divergencias de políticas monetarias en el mundo. Haré referencia a esto. Hoy, muchos países industrializados que ustedes conocen tienen tasas de interés negativas. Y por otro lado, muchos otros países como los nuestros estamos elevando tasas para controlar las depreciaciones de la moneda. Esto es algo inédito y bueno, no solo México, sino Brasil está lidiando con esto. Esto se ha trasladado en episodios recurrentes de volatilidad financiera y las depreciaciones de la moneda a las que hacía referencia. Veamos estas dos gráficas. No se alcanzan a ver, creo que muy bien, pero la
La línea verde es el crecimiento del PIB en mercados emergentes y la azul es la de los países de economías desarrolladas. Vemos pues, cómo la caída se ha pronunciado en los últimos años y del lado derecho cómo el comercio ha venido a la baja. Esto aunado a la retórica que comentaba Rafael de un proteccionismo no solo en Estados Unidos, sino también lo empieza uno a percibir en Francia, inclusive en Alemania y en otros países desarrollados. Ahí pueden ver en esta gráfica la tasa de interés en la línea azul de Estados Unidos y cómo es casi un espejo la política monetaria mexicana, pero con tasas más elevadas. Bueno, no voy a atribuir las razones por qué el Banco de México tomó una decisión, es un banco independiente, como ustedes saben, pero pueden advertir cómo en los últimos trimestres se ha tenido que elevar la tasa de interés. Respecto a nuestra íntima relación con la economía norteamericana, podemos ver pues, que también la economía norteamericana ha moderado su ritmo de crecimiento, es la lámina de la izquierda, esas barras, en la cual, pues estas son proyecciones del Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos, se proyecta una tasa de crecimiento alrededor del 2.4%. También un ritmo más moderado y también generando cierta incertidumbre sobre los factores reales de la fortaleza norteamericana. Podemos ver pues, que esta moderación en el crecimiento en la lámina derecha ha también desacelerado a la manufactura en México. Ustedes quizás se sorprendan con este dato, pero lo comparto. México todavía tiene la percepción de que somos una economía petrolizada. En realidad, el PIB de petróleo y gas en México es alrededor del 6%. Ha sido un cambio radical en los últimos 20 años a partir del Tratado de Libre Comercio que mencionaba Rafael. De tal forma que hoy en día el corazón de la economía mexicana son manufacturas y servicios. Por lo tanto, pues la actividad externa impacta seriamente a nuestro país. Somos un país cuyo PIB depende más o menos en un 70% del comercio internacional, de tal forma que estamos profundamente vinculados a la actividad comercial. Este es también yo creo que un dato que quería compartir con ustedes, el endeudamiento de México. Entre las malas noticias que se exportan sobre la violencia en el país o en ciertas zonas del país, la realidad es que la política fiscal y de endeudamiento ha sido muy prudente. Si bien del 2007 al 2015 la razón de deuda sobre PIB subió de 30% a un 47, 48%, pues si comparamos este endeudamiento con otros países emergentes o economías avanzadas, es una cifra sumamente razonable. Deuda bruta, deuda total. A pesar de que son niveles muy razonables, el gobierno ha actuado de una forma muy prudente en materia macroeconómica y, como pueden ver, ha disminuido el ritmo de gasto e inversión del sector público de una forma muy fuerte, ya casi superior al 1%, de tal forma que se está llevando lo que era ya un déficit fiscal que pueden advertir en la gráfica derecha a un superávit en el 2017. Pues hay todo tipo de actores que opinan que esta es una política demasiado prudente, otros quisieran un ritmo de gasto más acelerado, pero bueno, esas son las decisiones que ha llevado a cabo el gobierno y el Banco Central en colaboración, y yo creo que ante tal incertidumbre en lo personal creo que esta es una política adecuada. Vamos a desagregar un poco qué sectores en México están funcionando. Advertiría que en la gráfica de en medio pueden ver esa caída de la línea azul, que son las exportaciones petroleras. Al caer el precio del petróleo de 100 a 25, rebota ahora a 40 más o menos el precio del petróleo mexicano, esto ha tenido un efecto severo en el valor de las exportaciones de México. Si bien, es un dato interesante, como comentaba, solo el 6-7% del PIB es petróleo y gas,
el 25-30% de los ingresos del Estado siguen siendo petróleo. Entonces, ya no somos como economía petrolizada, pero las finanzas públicas sí tienen un componente muy importante petróleo. Ahora bien, si se enfocan en la gráfica de la derecha, podrán ver la línea morada, que son las exportaciones manufactureras, en particular las automotrices. México hoy es uno de los 4 principales productores de autos en el mundo, y esto ha sido un factor de buffer en la economía mexicana. Estamos recibiendo inversiones, no tengo el último dato, pero son decenas de miles de millones de dólares de armadoras de autos, Hyundai, Honda, Chrysler, Kia, en fin. Esta es una actividad que en México está funcionando muy bien. Otra área de datos concretos que quisiera yo compartir con ustedes es el área de consumo privado. La línea amarilla o de la gráfica de la izquierda refleja las cifras de consumo. Es de los supermercados, medida por la ANTAD, que es la Asociación de Distribuidores. Pueden ver que el consumo privado en México es el motor que está compensando la caída del sector externo. Asimismo, en la gráfica del medio, pueden advertir cómo ha habido una creación de empleo neta muy importante, más de 1 millón de empleos en estos 3 años. Si lo comparamos con la última década, estos han sido muy buenos años en términos de generación de empleo, lo cual también se refleja en la lámina de la derecha, que es la tasa de desocupación. Ahora bien, esto, y yo creo que Rafael lo comentábamos a la hora del almuerzo, estas cifras, que creo que son buenas, sin duda, que reflejan una disciplina por parte del gobierno, contrastan con lo que se escucha mucho en los medios sobre México. Y estoy seguro que eso lo podremos tratar en las preguntas y respuestas. Pero la pregunta que hago ¿es México una moda que está pasando, o es una economía lista para despegar? Y estas son reflexiones personales, institucionales. He sido miembro de este gobierno y creo que se sigue haciendo lo correcto. Creo que el profundizar nuestra relación con Estados Unidos, una economía que, si vemos el resto del mundo, es de lo mejor que hay en términos de perspectivas de crecimiento. China se está desacelerando, Europa tiene problemas, como todos sabemos, pues otras áreas del mundo geopolíticamente complicadas, como Medio Oriente, con riesgos, en fin, el estar hoy en día integrado a Estados Unidos creo que es una buena noticia. Nuestros niveles de capitalización de la banca son buenos, si no, por decir muy buenos. Le hemos apostado al libre comercio, como decía Rafael, tenemos más de 40 tratados de libre comercio con el mundo, lo cual, si bien estamos concentrados en Estados Unidos, nos estamos diversificando cada vez, y ojalá esto se profundice hacia Brasil y hacia la Alianza del Pacífico. Tenemos también una ventaja competitiva y creciente contra China en términos de costo de transporte y manufactura. Y la realidad es que, a pesar de que estamos creciendo a tasas por debajo de las expectativas, esta tasa de 2.1, 2.2% es superior al promedio histórico. ¿México requiere de más para crecer? Sí. Y hacia allá iré cuando hable de la implementación o las altas expectativas para la implementación de las reformas que aprobamos. Ahora bien, ¿cuál ha sido el problema de México y por qué este bajo crecimiento o relativo bajo crecimiento? Ustedes pueden ver en las primeras 3 líneas es la productividad del trabajo, la productividad del capital, y la morada, la de en medio, es la del producto total de los factores. Distintas formas de medir la productividad que ha estado estancada durante décadas. Ese es el gran problema de nuestro país. Tenemos una economía en el sur que decrece en términos de productividad, y en el norte y en el centro del país son economías pujantes que compensan, y por eso tenemos esta tasa prácticamente nula de crecimiento. Al comienzo de la administración del presidente Peña, como ustedes conocen, pues se hizo un análisis de cuáles eran los principales factores que decrecían o hacían decrecer a la productividad. Instituciones débiles, economía informal, bajos niveles de crédito, infraestructura deficiente, falta de competencia en algunos sectores
Y en mi caso, en el que estuve muy involucrado, una paradoja es que México tiene recursos hidrocarburos abundantes, pero altísimos costos de energía. Eso evidentemente, en términos competitivos, coloca a México, o lo colocaba, en una situación desventajosa. Para tratar de cambiar esta situación, el presidente y su equipo armó lo que ustedes conocen como el Pacto por México. Un pacto político inédito en México, en el cual durante meses se negoció en secreto una serie de reformas con las tres principales fuerzas políticas que logró llegar a un consenso realmente histórico para aprobar reformas que se requerían desde hace décadas. Algunas que inclusive el Partido de Acción Nacional, bajo el presidente Calderón y el presidente Fox, trató de impulsar, pero el PRI lo bloqueó. Lo importante, y yo creo que esta es una reflexión relevante para Brasil en una situación interesante o compleja como la que están pasando, son estos momentos, yo creo, en donde se pueden sentar y encontrar puentes, como siempre lo ha hecho el presidente Cardoso, encontrar un consenso de cuáles son los grandes problemas que se deben de poner en la mesa y poner a las fuerzas políticas relevantes. Podría pasarme aquí varias horas hablando de las reformas, hago referencia rápida a algunas. La telecomunicaciones creo que se ha implementado de forma rápida. Lo comentábamos, Rafael me decía que pagaba por internet 1,500 pesos, 1,200, hoy paga 300 pesos. Los precios al consumidor han caído de una forma muy rápida. La participación de los grupos dominantes en telecomunicaciones ha caído también por la reforma a la competencia. En términos laborales se flexibilizó el mercado laboral. En materia educativa, una reforma, yo diría, del mismo tamaño que la energética. Se retomó la rectoría del Estado en materia de educación. Se obligó a que los estudiantes y los profesores fueran evaluados y que hubiese consecuencias ante una evaluación pues que resultara deficiente. Todas estas han generado una serie de resistencias por grupos de interés, como se pueden imaginar. Algunas van más adelantadas en su implementación que otras. Pero realmente estas 11 reformas, pues todas son constitucionales. Se requieren en México 2/3 partes del Congreso para aprobarse, y todas ellas además se requirió reformas a nivel de las leyes secundarias. Miles y miles de hojas, decenas de miles de horas de trabajo de las principales fuerzas políticas para lograrlo. Ahora bien, en los 7 minutos que me quedan haré referencia a la reforma energética, que es aquella en la que me tocó trabajar y participar en los últimos años. Como decía, en México está esta paradoja de recursos abundantes en hidrocarburos y también el potencial de energías renovables, pero altos costos de energía. Y también lo que sucedía era que en Estados Unidos hasta hace un año los costos del gas natural eran de los más bajos en el mundo. Entonces la competitividad de México con nuestro principal socio comercial nos colocaba en una desventaja enorme. Al tratar o cuando se conceptualizó la reforma energética, algunos de los elementos de los que tomamos en cuenta fue, bueno, esta revolución energética en Norteamérica con el famoso fracking y la perforación horizontal, que cambió un paradigma y crecieron, lo pongo en cifras. Estados Unidos en el 2008 producía 4.5 millones de barriles. Al 2013 producía más de 9 millones de barriles día. Una cifra, aquellos que conocen los temas operativos petroleros, es un crecimiento brutal, absolutamente inesperado, y que pues se trasladó también a un exceso de oferta y la consecuente caída de precios. Y sin duda también lo que se pretendió, además de acelerar el cambio tecnológico hacia México, fue generar un ambiente de competencia para los monopolios, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y sin duda, yo creo que nada más aunando a lo que comentó Rafael, la realidad es que la integración entre la economía de Canadá, Estados Unidos y México ya se había dado en comercio,
informalmente en materia laboral, pues ahora sí que con la migración, pero el elemento que faltaba era el de energía. Economías que ya estaban profundamente integradas, pero el tema energético era, yo creo que uno de los grandes elementos que faltaban. En el caso, ¿qué se espera de la reforma energética? Un Pemex más fuerte a pesar de la dificultad que enfrenta la empresa por los precios actuales. La entrada de nuevos jugadores. Ha habido ya una serie de rondas para campos terrestres, para campos marinos en exploración. Se acaba de lanzar una ronda para gas y en diciembre habrá una ronda para aguas profundas, todas con un interés, yo calificaría, muy bueno, considerando las condiciones del mercado. Y ya también se han dado varias alianzas entre Pemex y empresas privadas, que era algo, pues como ustedes saben, México fue el primer país en el siglo pasado en nacionalizar los hidrocarburos. Fue un cambio de paradigma importantísimo. Entonces estas primeras alianzas hoy se dicen fácil, pero hace un año o hace 2 años pues realmente eran difíciles de imaginar. Para Pemex, ¿cuáles fueron los cambios principales? Y encantado de ahondar en las preguntas. Un nuevo gobierno corporativo, un nuevo régimen fiscal, autonomía presupuestal, un nuevo régimen de procura, nueva política de compensación, porque los empleados de Pemex se les pagaba como empleados de gobierno, cuando hoy Pemex tiene que competir por ese recurso humano contra el sector privado que trae recursos muy, muy cuantiosos. Un nuevo régimen de control interno, las alianzas estratégicas. A Pemex se le dotó de la Ronda Cero, que fue pues, inspirado en la reforma del presidente Cardoso, en la cual se le dota de una fortaleza a la empresa petrolera, y se reestructuró el fondo de pensiones, que también se dice fácil, un tema interesante para Brasil. Esta parte también me tocó concluirla a mí. La reforma de pensiones de Pemex eleva de 55 a 65 años la edad de retiro de un plumazo. Casi entre 2 y 3% del PIB mexicano es la reforma de pensiones de Pemex. Asimismo, la Comisión de Electricidad en México logró una gran reforma a su sistema de pensiones. Y bueno, estos fueron cambios que, como se ha dicho aquí, se aprovechó la coyuntura política para lograrlos, y también con un importante apoyo del presidente de la República. Un cambio de estrategia, un cambio en la estructura corporativa y sobre todo un cambio cultural, que estos sin duda pues son cambios para los que se requiere un tiempo más largo y no un ciclo político. Algunas cifras también para ustedes que colocan a Pemex en términos de su competitividad desde el punto de vista geológico. Si suman el costo de producción de casi $8 al costo de descubrimiento y desarrollo de 14, casi $15, estamos hablando que hoy Pemex enfrenta un costo total en exploración y producción de $23. Si llegan empresas privadas, más o menos encontrarán este tipo de costos. Es decir, a pesar de los muy bajos precios del petróleo actualmente, invertir en el sector hidrocarburos en México es interesante y rentable. Hemos logrado en Pemex durante la etapa de 2010 al 2014 éxitos en materia exploratoria de casi 33% de éxito comercial, lo cual es muy bueno. Aquí Petrobras en los últimos años ha tenido también éxitos excelentes y se ha tenido una colaboración gracias al apoyo aquí de nuestra embajadora en materia de intercambio tecnológico también muy interesante. A pesar de esto, y esa es la parte compleja, la producción de Pemex ha caído consistentemente en los últimos 10 años. Y esta es una de las principales razones de la reforma energética. De una producción de casi 3-4 millones de barriles día, hoy estamos cerca de los 2.2. Y esto es porque el gobierno requería estos recursos de la empresa pues para la política social y la política fiscal que tenía que llevar a cabo. De tal forma que con la entrada de nuevos jugadores, Pemex tendrá capacidad mayor de invertir y revertir esta caída en la producción. Un dato complejo es este que pueden ver. La línea azul representa los impuestos pagados sobre EBITDA o sobre la utilidad operativa. Que bueno, ya antes de la reforma eran superiores al 100% y después de la reforma, con una caída en la mezcla mexicana o en el precio del petróleo,
pues se van a niveles altísimos y que le extraen recursos a la empresa petrolera en momentos pues, de la implementación de la reforma energética, lo cual evidentemente era inesperado y ha complicado la implementación de la reforma energética para Pemex en una etapa pues, de precios muy bajos a comparación de la última década. Finalizaría con dos reflexiones y algunas ideas de lo que está sucediendo en México en materia de petróleo y gas. Esta es una red de ductos. Ustedes pueden ver los que había en el 2013, que son los verdes. Esto no es un sistema de gas. Eso eran subsistemas aislados que no conectaban al país. Las líneas verdes son las que están en construcción o ya concluidas algunas, que lanzaron la empresa eléctrica y la empresa de petróleos mexicanos, que realmente le darán un impulso enorme a la economía mexicana. Es traer gas, una buena parte de ellos es importación de gas de Estados Unidos a $3, cuando los precios internacionales pues están 8, 9, 10, 11, dependiendo del país. Esto le va a dar una competitividad a la economía mexicana muy importante. Estos ductos hubiesen sido impensable que se construyeran hace 5 años si no hubiese sido por la reforma energética, de tal forma que además no solo será el consumo de gas, sino que la electricidad del costo, a pesar de un pequeño incremento en los últimos meses, en punta a punta desde la administración, desde el comienzo de la administración ahora, el precio de electricidad ha caído para todos los niveles. Hay oportunidades de inversión en aguas profundas, en el famoso Shell, que también, aunque no es un gran negocio hoy, los costos en Estados Unidos han bajado dramáticamente y hoy a estos precios ya es rentable, en ductos de gas, en la reconfiguración de refinerías, en proyectos de cogeneración, en proyectos de logística. Todas estas áreas, como sucedió en Brasil, estaban cerradas a la inversión privada. Y hoy en día la eficiencia de la economía mexicana se está incrementando a partir de la participación del sector privado en el sector, en toda la cadena de valor. Bueno, y concluyo diciendo que sin duda el caso mexicano tiene un claro potencial para que los beneficios que derivan de una mejor situación en los fundamentos económicos basado en pilares macroeconómicos sólidos y prudentes despegue. También creo que hay una discrepancia, y hablaremos de eso, sobre lo que se lee de México, las noticias que se exportan de México, con la realidad. Hoy en día la Bolsa de Valores en México está en un máximo histórico. Las empresas, más allá porque si es tipo de cambio, no es tipo de cambio, crecimiento medio, bajo, hoy las empresas están generando utilidades que están reflejadas en un máximo histórico en la Bolsa de Valores. Y yo creo que sin duda el gran reto de México es que esta administración y las siguientes se comprometan con la implementación de las reformas estructurales que han sido aprobados por las 3 principales fuerzas políticas. Hay actores políticos, uno en particular, que las critica, que no las va a implementar, pero la realidad es que también desde el punto de vista de inversionista, para cambiar cualquiera de estas reformas se requieren 2/3 partes en el Congreso. Y eso, en mi opinión, es imposible que suceda en las siguientes décadas, porque el país se ha casado con un modelo económico que tiene rumbo, que tiene claridad, que ha pasado por un momento complejo por el escenario internacional, pero que a final de cuentas creo que tiene fundamentos sólidos y sobre todo creo que esto también coloca a México en una situación muy interesante, como decía Rafael, para, por distintos factores que hemos tocado, acercarse a Brasil, establecer puentes y ojalá lograr no solo un acuerdo comercial, sino también con nuestros diplomáticos tan calificados, un mayor acercamiento cultural y de intercambio estudiantil, como son algunos de los temas que ya se han estado tratando. Muchas gracias.